oír a nuestro compañero Carlos Villarreal, que tenemos información de este momento. Carlos, adelante, por favor. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas noches amigos de RPP. En sus plataformas informativas, RPP Noticias ha podido acceder al íntegro de la declaración formulada por Jaime Villanueva, ex asesor de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, declaración del día 24 de enero del año 2024. Y hay algunos temas importantes que resaltar. En primer lugar, con relación a la participación del fiscal adjunto supremo Marco Guamán en coordinaciones con Patricia Benavides. Esta es la pregunta número 6 de este interrogatorio formulado o hecho a el señor Jaime Villanueva. Ante la pregunta, ¿cuáles eran los motivos por los cuales se comunicaba Jaime Villanueva con Marco Miguel Guamán Muñoz? Él señala lo siguiente, o sea, Villanueva: la doctora Patricia lo mandó llamar a Marco Guamán durante el 2022. Él también me pasaba, o sea, Guamán, las resoluciones generalmente para enviarlos a la prensa o enviarlos, por ejemplo, a la congresista en chat público. Yo le envío la disposición en la que se decide no abrir investigación contra los congresistas, que nosotros denominamos niños 3. Esa disposición me la hace llegar Marco Guamán. Agregó que cuando se toma la decisión de incidir en el Congreso para la inhabilitación de la doctora Zoraida Ábalos, se hace una relación de congresistas con investigaciones. Y el doctor Guamán es el que nos pasa 3 grupos de congresistas investigados, a los que Abel Hurtado, otro de los ex asesores, y yo, o sea, Jaime Villanueva, denominamos niños 1, 2 y 3. Niños 1 son los 6 primeros congresistas que fueron investigados. Niños 2 son los que vienen del informe que hace EFICOP en diciembre del 2022. Ahí es donde están Katy Ugarte, Edgar Tello, Luis Aragón y otros de ese grupo. Y niños 3, que ahí se abre lo que ustedes los fiscales dicen un previo, a partir de una denuncia ciudadana contra un grupo de 40 congresistas. Otro aspecto importante de este interrogatorio es la pregunta número 7, en cuanto a la relación que hay entre Patricia Benavides y el fiscal supremo Pablo Sánchez. Ante la pregunta, ¿conocen los motivos por los que la doctora Patricia Benavides llamó o llamaba al fiscal Marco Guamán a su despacho? ¿Qué es lo que señala Jaime Villanueva? Lo siguiente, ahí también, por ejemplo, se le pidió al doctor Guamán, recuerdo, que la otra hermana de la doctora Patricia Benavides, de nombre Rosa Ruth Benavides, quien tenía una investigación en el despacho del doctor Pablo Sánchez, y la doctora Benavides, a su vez, tenía una investigación contra el doctor Pablo Sánchez, la de hechiza por negociación incompatible. Creo entonces, la doctora Benavides comenta en esa reunión que acordó con el doctor Pablo Sánchez de que ella le archivaba su investigación y entonces él le archivaba la investigación de su hermana y le pidió al doctor Guamán que él proyecte ambos archivos, tanto el del doctor Pablo Sánchez como el de su hermana. Incluso le pidió que coordine con un doctor Samuel, que creo que es adjunto del doctor Pablo Sánchez, para que haga tal labor. También responde Villanueva: quiero precisar que cuando nos reunimos con la doctora Patricia Benavides en su casa en el año 2022, el doctor Guamán en ese momento era fiscal anticorrupción y él llevaba una investigación del hijo del doctor Pablo Sánchez, de nombre Diego, que trabajaba en el Jurado Nacional de Elecciones. Y ahí lo que yo escuché cuando habló Patricia con Guamán es sobre el archivo de esa investigación a cambio del apoyo del doctor Pablo Sánchez en la Junta de Fiscales Supremos. Entiendo que ese tiempo el doctor Pablo Sánchez era el fiscal de la Nación interino. Otro punto importante de esta declaración la encontramos en la pregunta número 11. Esa pregunta establece lo siguiente: señale si conoce o conocía al fiscal superior Rafael Ernesto Abela Barba, de ser el caso, precise desde cuándo, cómo y en qué circunstancias, cómo fue su relación con esa persona. Es una respuesta larga, pero hay una parte en la cual Jaime Villanueva dice: recuerdo que en una oportunidad Miguel Girao y yo fuimos a visitar a José Domingo, se refieren al fiscal José Domingo Pérez, en el año 2019 a su despacho, ubicado en el edificio Vice del Jirón Miro Quesada, donde funciona el equipo especial Lavallato. Y grande fue nuestra sorpresa de ver instalada en un escritorio que está reservado para los asistentes en función fiscal a la periodista Romina Mela, de IDL,
reporteros que estaban revisando carpetas fiscales y escribiendo en una computadora. E incluso yo le dije a Romina que ahora cambiaste de trabajo, sonriendo ambos, y José Domingo Pérez solo también sonrió. En esa misma pregunta, es una respuesta larga que abarca casi 4 páginas, también se comenta sobre la designación del señor Fernández Gerí como autoridad de control del Ministerio Público. Y responde lo siguiente Jaime Villanueva: Rafael Vela y yo sabíamos que lo iban a sacar, pues yo le dije, Rafael, tú tienes que ser consciente de que este señor viene con la misión de sacarlos a ti y a José Domingo Pérez, porque sabíamos que él tenía fuertes vínculos con el APRA. De hecho, yo le comenté a Rafael que cuando estaba en el Ministerio de Justicia, un día llegó Daniel Salaverry, recuerden ustedes, expresidente del Congreso, a pedirle al ministro Ochero si él podía interceder en la Junta Nacional de Justicia en favor de Fernández Gerí. Yo estuve en esa reunión y luego me quedé conversando con Salaverry y le pregunté por qué querían apoyar a Fernández Gerí si era una cosa del gobierno, porque recordemos que en ese entonces Salaverry era asesor de Pedro Castillo, o es un pedido del partido aprista, y le hice alusión al pasado aprista de Salaverry. Entonces Salaverry me terminó diciendo que era un pedido del partido aprista, que Fernández Gerí era un compañero. Entonces yo por eso le dije a Rafael que al que había nombrado la Junta Nacional de Justicia era un aprista. Entonces no fue tanto una novedad para Rafael Vela esto. Y ahí es donde se da la investigación que le abren a Rafael Vela y que termina en su suspensión. Recuerdo que Patricia Benavides coordinaba constantemente con Hernán Garrido Leca y nos iba diciendo a mí y a Miguel Girao cuándo iba a ser la audiencia, cuándo iban a resolver. Y recuerdo que Patricia Benavides se molestó mucho cuando iba a ser la primera audiencia de Rafael y él pidió prórroga por descanso médico. Bueno, estos son los aspectos más resaltantes. Hay mucho más, por supuesto, Fernando, amigos de RPP, en nuestra multiplataforma, de esta declaración que ha brindado Jaime Villanueva ante el Ministerio Público el 24 de enero de este año. Después hubo una declaración del 30 de enero que también hemos conocido en cuanto a sus términos y argumentos. Bueno, esta es la información que tiene RPP, ¿no? Acceso a esta diligencia, al interrogatorio, repito, del 24 de enero de este año. Fernando, adelante en estudios. Gracias, Carlos, por haber leído con tanto detenimiento este documento importante, en donde hay declaraciones del señor Jaime Villanueva, asesor nombrado por la señora Patricia Benavides de la Fiscalía de la Nación, con una serie de hechos que conciernen a personalidades diferentes, pero que tienen en común algo: que se ha manejado la Fiscalía con sesgos políticos y con intereses privados y no orientado a la lucha contra la delincuencia y el delito. Eso es lo lamentable que uno tiene que enterarse a partir de las diversas circunstancias y diversas personalidades concernidas por estas declaraciones. Ojalá que se corroboren esas afirmaciones del señor Villanueva y que podamos traducir ante la justicia a quienes hayan faltado a su compromiso de lucha contra el delito y la delincuencia en nuestro país. Muchas gracias, Carlos Villarreal, por eso.